Bueno, ¿por qué estamos discutiendo con Alejandro Katz, Israel Cacho Losterstein y Ricardo Gerardi sobre el tema de la influencia del socialismo como contrapartida al capitalismo o a la crueldad, entre comillas, que se le adjudica como natural del capitalismo? Y porque yo espero en esta audición ir derivando a los problemas que nosotros tenemos y que no tienen que ver con la lucha del socialismo, no socialismo, sino cómo se compensa cuando hay un capitalismo que crea divisiones muy grandes y cuál es el rol del Estado. Les anuncio que vamos a ir hacia ahí, sin embargo, Cacho le quiere contestar a Alejandro como corresponde. No es que le quiera contestar, porque estoy muy de acuerdo con muchas cosas que él dice. Bueno, lo que quiero es apartarme un poco con esta idea europeocentrista que tiene Piketty y todos estos pensadores. Es decir, es cierto que ahora se están viendo todas esas dificultades del capitalismo, pero se olvida que en estos años, después de la caída de la Unión Soviética, ha habido una reducción global de la pobreza en el mundo espectacular. Es decir, es cierto, aumentó la desigualdad, pero China, que era uno de los países más igualitarios del mundo, cuando decidió dejar esa doctrina de Mao, desde el momento que Deng, su sucesor, dice esa famosa frase, enriquecerse es glorioso, y los chinos avanzan... Parecía protestante. Sí, sí, avanzan hacia eso que todavía no me alcanzo a definir bien, pero sin duda es algo bastante parecido a la economía de mercado. El PBI chino parece que se multiplicó por 50. Es decir, está bien, son sociedades, aumentó tremendamente la desigualdad. Pero anda a preguntarle a los chinos en cuál de las dos sociedades prefieren vivir. Entonces, y lo mismo está pasando en la India, y lo mismo está pasando en muchísimos lugares del África. Lo mismo está pasando, por ejemplo, cosa muy curiosa, quien hoy está haciendo más por el progreso del África es el señor Bill Gates, el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo está haciendo una tarea, por ejemplo, en el África subsahariana de aumentar la esperanza de vida y bajar la mortalidad infantil, que nadie lo estuvo haciendo hasta este momento. Y en el sudeste asiático también. Es decir, está usando su capital. Exactamente, está usando... Que no dejó de incrementar. Que no dejó de incrementar, y por eso decimos aumenta la desigualdad, está usándolo en eso. Ahora, entonces, la primera cuestión que yo quiero decir es que mientras nosotros estamos hablando, miles y miles de personas, quizás centenares de miles, están saliendo de la pobreza extrema en el mundo. Por supuesto, Piketty está mirando la situación de ciertos lugares del mundo, lo que a él le molesta, Europa Occidental, los países desarrollados. Pero el mundo en su conjunto está planteando cosas muy diferentes. Esa era mi observación al artículo. Cuidado con esa imagen inicial. Piketty también toma a Estados Unidos, ¿eh? Yo estuve en una conferencia de él y a lo largo de los años hizo un estudio de los ingresos de capital y del aumento del sueldo del promedio de la gente, y dice que es uno de los más desiguales. Ricardo. Sí, yo creo que estamos de acuerdo que el capitalismo ha sido el sistema económico que más progreso material ha traído en la historia de la humanidad. Ahora, los problemas del capitalismo, ahí diverjo con Cacho, no aparecen solo ahora, sino aparecieron en sus orígenes. Y uno de los primeros que lo vieron fueron los poetas, como Charles Dickens en su novela Oliver Twist, El trabajo de los niños, ¿no es cierto? Y apareció con el owenismo, apareció con la Iglesia Católica, apareció con el sindicalismo, apareció con el anarquismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema sobre, en particular, determinadas variedades de capitalismo, que es un concepto que me parece que hay que incluir en el debate,
que el tema de la desigualdad, el tema del trabajo no decente, estaban presentes desde sus orígenes y siguen hasta hoy en día, lamentablemente. Y mira la reforma laboral en Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, yo quisiera decir que, digamos, se abren como distintos caminos. Uno es decir, bueno, el capitalismo es el fin de la historia, no hay otra alternativa. Claro, que después se retractó. Entonces, una alternativa es decir, bueno, es lo que hay, lo que venía de alternativo fracasó, entonces veamos de seguir con este sistema tal cual está. La otra es ver qué variedad de capitalismo es más tolerable, más humano, más socialmente responsable, el papel del Estado, etcétera. Y otra es el tema del poscapitalismo. Yo quisiera decir 2 o 3 palabras sobre el tema del poscapitalismo. Es un concepto que en realidad lo introdujeron Schumpeter y Michael Porter. Schumpeter escribió un libro que se llamó Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde dijo algo muy controvertido, que el capitalismo iba a ser superado por sus éxitos y no por sus fracasos, a diferencia de Marx, ¿no? Entonces, como es un sistema muy caótico, alguien tiene que ordenar esto y esto va a dejar de ser capitalismo, sería una síntesis. El otro es Porter, que escribe un libro que se llama El poscapitalismo hace unos cuantos años, en la sociedad poscapitalista en el año 1993, donde dice que la sociedad del conocimiento, hoy podríamos extenderlo al concepto de cambio tecnológico, va a introducir una sociedad poscapitalista, ¿no? Entonces, esto junto con el tema del daño ambiental, ahí está desde Naomi Klein con su último libro, el Papa Francisco con la encíclica Alabado sea la Casa Común, etcétera, digamos, sobre el tema del daño ambiental, es decir, los daños ambientales en China, la capital de China, no se puede respirar de la polución, digamos. En la India, los problemas que hay, y bueno, entonces, todo el tema del Acuerdo de París, etcétera. Bueno, evidentemente el problema del cambio ambiental es un problema muy serio. Entonces, ahí, digamos, se abre un debate sobre si desde la cultura y desde el cambio de las relaciones sociales de producción por el cambio tecnológico, la robotización creciente, no vamos a entrar en una sociedad postcapitalista. En lo personal creo que sí. Ahora, para ir a tu pregunta, después tendríamos que ir viendo, digamos, en el caso argentino, qué elementos, qué brotes hay de todos estos. Y a mí me parece que hay un poco de todo. Hay un capitalismo rentístico, hay un gobierno que manda un proyecto de ley a final del año pasado, la sociedad de triple impacto, que dice, bueno, aparte, ¿sabes qué? De ganar dinero, tenés que ser socialmente responsable y tenés que cuidar el medio ambiente. Hay empresas sociales, hay cooperativas, algunas andan mejor, otras andan peor. Es decir, hay un poco de todo. Entonces, a mí me parece que lo que tendríamos que tratar de promover, ya se llame en variedad de capitalismo más justo, ya se llame un postcapitalismo que los sobrepase en los aspectos negativos, no en los positivos como los que estamos mencionando, porque el gran problema del socialismo fue que bajo el nombre de socialismo estatizó todo, centralizó todo, no solo el poder político, sino centralizó el poder económico, y eso le impidió, digamos, junto con la carrera armamentística, porque el problema era la industria pesada para combatir a Estados Unidos y no la industria liviana, entonces eso lo llevó al fracaso, todo ese conjunto de elementos, entre otros. Entonces me parece que eso ya no está más, y entonces, bueno, ahí creo que el gran desafío, digamos, es o variedad de capitalismo más justo o un postcapitalismo que a través de la cultura supere estos tipos de problemas. Yo, Graciela, si me permitís, diría dale. 2 cosas para ir un poco a tu respuesta. De nuevo, Cacho, creo que corres el foco. Quiero decir, tampoco yo estoy diciendo que, como es conocido y está muy difundido, hubo una disminución de la desigualdad entre países concomitantemente con un aumento de la desigualdad intrapaíses. Entonces, quiero decir, de nuevo, decir que en China hay menos pobreza es sacar el foco del argumento. Y lo que yo digo es, hay un problema creciente de desigualdad en China y en Argentina. En Argentina se expresa en un 25% de la población que desde los años 90 fue condenada a la absoluta exclusión, pero absoluta quiere decir
absoluta, gente que no tiene acceso al mercado de trabajo, no tiene acceso a condiciones básicas de salud, no tiene acceso a ninguna agencia estatal, no sabría cómo entrar en una oficina pública, no sabría cómo entrar y cómo interactuar con un funcionario. Y eventualmente el único contacto que tiene con el Estado es con una policía que normalmente lo extorsiona, no lo ayuda. Eso es lo que ocurre. De eso yo estoy hablando. Podemos cambiar la conversación, pero mi propuesta era que en Argentina hablemos cada vez más de esto, que es un tema ausente y que muchas veces se encuentra este tipo de respuestas. No, somos mucho más prósperos que hace 200 años o hay mucha menos pobreza en la India. Y yo digo, todo eso es cierto, pero no era el tema. Me parece que el tema en Argentina es una desigualdad que no está siendo tema de la agenda pública. Se habla de pobreza, no se habla de desigualdad, como si se pudiera combatir la pobreza sin pensar que la pobreza es un producto de la desigualdad y que la desigualdad es un tema de distribución de recursos materiales y simbólicos y de creación de bienes públicos que exigen un costo que tiene que salir de algún lado. Ahora, con esto estoy tratando de ir al tema que propone Graciela. Y claro, lo que digo es, yo también creo que las alternativas poscapitalistas, en el sentido de Paul Mason, en el sentido de Jeremy Rifkin, son alternativas interesantes. Interesantes, quiero decir, dan muchas pistas de qué tipo de cosas pueden ocurrir. Creo que, sin embargo, ni Mason ni Rifkin dan pistas que trasciendan lo tecnológico o lo macroeconómico. Creo que no se meten en lo político y en lo social, y creo que en lo político y social es necesario tener un pensamiento político y social, que esté informado por las tradiciones del pensamiento político y no del pensamiento económico o tecnológico. Y en ese sentido digo, yo desconfío de la filantropía. David Riff, un buen amigo personal, pero conocido de todos nosotros, dice: creer que solo con filantropía se puede modificar el orden mundial y hacer justicia me parece cuando menos ingenuo. Cuando menos ingenuo. Yo creo que los desde problemas... las damas de blanco, claro, de caridad... los problemas políticos exigen soluciones políticas, no voluntades individuales. Y yo creo que al auxilio del pensamiento, la tradición socialista revisitada, no marxista, que yo pongo muy en crisis en el inicio de ese artículo citando a José Aricó, que dice: hay que suponer que la fenomenología concreta de las sociedades posrevolucionarias tiene que hacernos dudar de las bases mismas del pensamiento marxista. Pero la tradición socialista es diferente, no es lo mismo que la tradición del comunismo o del socialismo real, y creo que esa tradición revisitada, como lo hacen por ejemplo Axel Honneth, como lo hacen los pensadores que están tratando de... Me parece que ahí hay algo interesante, porque eso plantea problemas vinculados con la justicia, problemas vinculados con el reconocimiento, problemas vinculados con el modo de darle entidad a los otros más allá de sus capacidades o habilidades para participar en el mercado. Y creo que tenemos que empezar a pensar que la gente vale más allá del modo en el que puede participar en el mercado, porque el mercado va a exigir cada vez más y necesitar de cada vez menos. Exacto. Entonces, si no asumimos que los más no van a estar en condiciones de responder a las exigencias de los mercados de trabajo, de los mercados de creación de bienes simbólicos, etc., estamos condenando a los más a carecer de entidad como sujetos individuales y colectivos de pleno derecho en la sociedad. Y creo que ahí hay una reflexión para hacer, y creo que esa reflexión, a través del pensamiento de los socialistas democráticos, que están intentando remover las bases del socialismo para actualizarlo, tiene mucho para decir todavía. Yo quería citar una experiencia en la que participé hace poco. Estuve en varios espacios hablando del tema que vos planteas, como desde los 90 un 25, pero desde el 2011 un 30%, sí, claro, está en ese sector que está afuera, y sin horizontes. Una de ellas fue en la conferencia episcopal, la otra, la última, en el coloquio de idea. El coloquio de idea normalmente es un coloquio que arman los empresarios desde hace muchísimos años. A mí me sorprendió primero de que esta vez estuviera en manos de gente muy joven
y que su título fuera Transformándonos. Con convocatoria, por cierto, a los sectores de la élite política, sindical y demás, pero también a sacerdotes como Rodrigo Sarazaga, que se ocupa del tema y está ahí trabajando en los sectores más empobrecidos de la sociedad, o jugadores de fútbol, de básquet. Estaba Manu Ginóbili para ver cuál había sido su recorrido de vida, o a mí misma, que me pidieron, el cambio de vida, qué sé yo qué, y que terminé hablando obviamente de este tercio, de esa grieta que yo llamo cómo se cose. Pero lo que me llamó la atención es que en la discusión previa, cuando me invitaron a ir, y hablando con gente, ya les digo, muy muy joven, planteé el tema de la globalización y cómo pone en crisis el avance tecnológico, no solo el trabajo que hoy no existe por falta de capacidad, sino porque va a faltar trabajo. Y las búsquedas de soluciones de Finlandia, hasta en Nigeria, no sé con qué capitales, porque supongo que con capitales extranjeros me huelo que China, hay toda una experiencia de la renta básica universal, ¿no? Están haciendo esas experiencias. Y uno de ellos me dijo algo que ya está circulando, impuesto a los robots. ¿Por qué cito esto? Porque me pareció muy llamativo que en un espacio que tal vez muy prejuiciosamente, pero motivos nos sobraron, porque el empresariado argentino siempre chupó de la teta del Estado, o buena parte de él, hoy se esté preocupando en un coloquio por el aspecto social. Y uno puede decir, lo hacen por una cuestión ética y ojalá así sea, y yo confío en que así sea. También puede ser porque sin consumidores no hay mercado. Absolutamente. Entonces, sea por los motivos que sea, que se preocupen, me parece, ¿no? Digo yo. Absolutamente. Sí, lo que pasa Ricardo, es que mientras sigan produciendo consumidores en la India y en la China, tienen menos incentivo para ocuparse de los que dejan de serlo en países como Argentina. Sí, Ricardo, sí, perdón. Sí, yo quería decir respecto del tema de la desigualdad, que aparte de valorar las corrientes del socialismo como el socialismo democrático, me parece que yo por lo menos suscribo lo que plantea Rousseau en su texto sobre los orígenes de la desigualdad, donde dice que la desigualdad tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, lo decía la distribución del trabajo, podríamos decir hoy el no trabajo, y las relaciones de poder que se establecen a partir de eso. Entonces, el problema pasa, ¿dónde estoy posicionado y qué relaciones tengo con los otros? Y si son relaciones de poder y dominación, el capitalismo bajo nuevas formas, se llame como se llame, bajo nuevas formas más sofisticadas, va a seguir existiendo. Entonces, el problema es el poder, la cultura de poder. El capitalismo es una forma de cultura de poder muy centrada en la eficiencia, en la eficacia, en lo económico, en el ir por todo en lo económico, ¿no es cierto? Pero digamos, entonces, ahí creo que hay un nudo que lo institucional, tomando esto de ponerle un bozal al lobo, digamos, el hombre puede ser un camino, pero lo ideal sería el cambio cultural de establecer otro tipo de relaciones, vamos a decir ingenuamente empáticas entre nosotros, no, o como dice... Sí, o ingenuamente o con fe, como claro, digo. Claro. Sí, Cacho. Coincidimos mucho más de lo que acá se está diciendo en apariencia. Enhorabuena. No, si tuviéramos tiempo a hablar. Yo no interpreté el artículo como algo específico de la Argentina, sino como algo mundial. Y en lo mundial me parecía que el resultado... ¿Pero en lo de Argentina? En lo de Argentina, si hay una conclusión que uno... primero, que a mí no me gusta separar... Y me peleé cuando hice un curso muy largo de desigualdad en el doctorado. ¿Qué no te gusta separar? Desigualdad de productividad. O sea, si yo mido, no quiero medirlo como una variable separada. Quiero ver que produzcamos mucho más y que lo distribuyamos de la mejor manera posible, pero no que solo estudie la desigualdad.
Porque, insisto, en la época de Mao, China era un país sumamente igualitario, creo que era el más igualitario del mundo, y yo no creo que quisiera volver a eso. Esa es la primera conclusión. Pero la fundamental que uno podría analizar desde el punto de vista histórico es que cuidado con las recetas uniformes que sirven para todo el mundo. Lo voy a decir brutalmente, una solución que anda fenómeno para Noruega, no estoy muy seguro que sea aplicable para Santiago del Estero o Formosa. Es decir, si hay algo, insisto, que la historia nos enseña, y Hobsbawm en eso era magnífico, demostrar cómo las zonas más ricas de Europa coinciden curiosamente con la zona de las grandes catedrales góticas y las grandes rutas del comercio medieval, con prescindencia de los países. Es decir, esto de... ¿Vos decís que en Santiago del Estero o en Formosa no hay rutas? No, lo que yo digo es que para Santiago del Estero y Formosa tenemos que pensar otra cosa. Pero adentro del país, ¿no? Dentro del país, es decir, que son algo de nuestro país. Es mi deber como argentino pensar en el changuito santiagueño que están haciendo allá, o el que nace bajo el proteccionismo y el clientelismo de Gildo Infreán. Es mi responsabilidad también acá en Buenos Aires. Y tenemos que pensar algo para que él se inserte en esta sociedad de la que se está alejando a pasos acelerados. ¿Cómo ven ustedes en este momento? Porque ya no nos queda demasiado tiempo, lo más cortito que puedan, Ricardo también y Alejandro, el rumbo que se está tomando hoy, dadas las circunstancias. Ricardo, sí. Yo creo que el rumbo está abierto, depende de todos nosotros, depende de los distintos actores, en particular los actores políticos, pero no solo los actores económicos, como vos señalabas, Graciela, en el coloquio de ideas, los actores sociales. Creo que está sindicales, abierto. ¿no? Sindicales, creo que está abierto. Creo que el tema de la desigualdad, como bien plantea Alejandro, tiene una dificultad, tomando palabras de Agustín Salvia hace poco en un programa de La Nación Más, donde dice que bajar del 30 al 20, por ahí se puede, pero bajar del 20 a 0 es muy difícil, y entonces ahí hay que pensar en la línea de lo que dice Cacho, digamos, ¿qué hacemos con ese 20 estructural? ¿No es cierto? Lo del ingreso universal, lo de un programa acelerado de formación para los nuevos jóvenes, para nuevos oficios, ¿no es cierto? Todo el tema de oficio de cuidado ambiental, cuidado de casas, cuidado, mantenimiento, construcción, carpintería, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Que van a seguir siendo necesarias. Que van a seguir siendo necesarias, entonces una batería de medidas vinculadas con un piso para sacarlos por lo menos de la indigencia y de ahí de la pobreza, y por otro lado el tema del trabajo resignificarlo. Entonces creo que hay un gran desafío de entre todos hacerlo. Alejandro. Es difícil saber, porque uno está tentado de comparar el momento presente con el inmediato anterior, y sin duda lo que encuentra son muchas virtudes. Y no las voy a enumerar, no tiene sentido, las conocemos, las compartimos, al menos entre nosotros sabemos qué es virtuoso de este momento en relación con el anterior. Yo no tengo claro si lo que nos resulta virtuoso en relación con el pasado construye algo virtuoso hacia el futuro. Y me parece que ahí hay una falta de palabra política, de claridad acerca de qué es lo que queremos, de cómo imaginamos la sociedad de aquí a 20 años, sobre todo en los temas más críticos, en los temas en los que podemos estar de acuerdo, eso es fácil, pero en los temas que tienen que ver básicamente con la distribución de los bienes en general y la construcción de bienes públicos, no es muy claro que lo que ocurre hoy nos vaya a dar un futuro más justo y socialmente más deseable. Me parece que ahí hay una discusión que es necesario comenzar. Sobre todo cuando yo pienso, viendo el resultado de las elecciones, qué poca incidencia está teniendo lo que se llama el pensamiento socialista, es decir, prácticamente no interactúa. Yo creo que acá ha quedado muy avejentado,
muy fuera del mundo real, y es una lástima. El progresismo argentino es muy reaccionario y necesitamos un progresismo progresista. Exactamente, mira más hacia el pasado. Así es. Sí. Y cuando uno mira al pasado exclusivamente, es conservador. Para no solo es conservador, es reaccionario. Bueno, y hay una diferencia que no vamos a introducir ahora, pero básicamente el progresismo argentino es reaccionario. Así es. Sí. Sí, perdón. No, simplemente decir que en esto estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Qué maravilla. Suscribo hasta la última palabra. Bueno, acá queda una interesantísima discusión y que nos ilumina de alguna manera y nos estimula a todos a pensar cómo se sigue esto, cómo vamos al deseo de Salvia, primero el escalón de 30 a 20 en la pobreza, y qué cosas, no esperando, sino al mismo tiempo, se ponen en marcha, y ahí para que el 20S disminuya, y disminuya sensiblemente y en la menor cantidad de tiempo posible, aun cuando sabemos que pobreza cero es casi imposible. Es más, hay un Estado que debe estar atendiendo a la pobreza estructural que existe siempre, en todos los países. Y para eso está el Estado. Pero un Estado razonable y no bobo, creo yo, va. Los dejo hasta el domingo que viene. Los dejo pensando y con tareas para el hogar. Cada uno que tenga influencia en algún área, piense estas necesidades que son urgentes. Mientras tanto, siga escuchando. Bueno, estuve con Alejandro Katz, Israel Cacho Lotterstein y Ricardo Gerardi, a quienes les agradezco muchísimo que nos acompañaran. Y siga la 11:10 con Gustavo Mura en La Otra Mirada, que vale la pena.